Buenos días. Os voy a explicar el esquema que os he mandado al Classroom paso a paso para que entendáis algunas de las cosas que aparecen aquí y que necesitan que las sepáis aplicar, no solo escribirlas y aprenderlas, ¿vale? Pues bien, el tema, como pone aquí, es literatura, la lírica o poesía. Las dos palabras son intercambiables. Lírica o poesía sirve para definir lo mismo. ¿Y qué es lo que define lírica o poesía? Pues un género literario en el que predomina, pone en vuestro esquema, la subjetividad. Subjetividad, ¿eso qué es? Pues sencillamente subjetividad es lo que está dentro de vosotros. Los sentimientos, las ideas, los pensamientos, lo que sentís, lo que está en vuestro interior. Aquí lo digo. Predomina la subjetividad porque se expresan sentimientos como amor, indignación, tristeza. Y eso tiene que ver, para que lo entendáis ya mejor, en lo siguiente, con lo siguiente. En un texto narrativo, en un cuento, en una novela, se os narran hechos que pueden ser inventados, que pueden ser reales. Por ejemplo, en vuestro libro de historia se trata de narrar hechos reales u objetivos. Objetivo es lo que se opone a subjetivo. Objetivo quiere decir algo que es real, independientemente de lo que tú pienses o sientes. Por ejemplo, el confinamiento empezó en España a mediados de marzo. No es algo que siento yo o que depende de que lo piense yo, sino que es un hecho real que se puede certificar en los periódicos, en las opiniones de la gente y una serie de documentos. En cambio, que ante ese hecho de la pandemia y del confinamiento yo me sintiese hecho una piltrafa y con miedo, con intranquilidad, con fastidio, eso es algo subjetivo, que depende de mí. Ahora, ¿cómo puedo expresar yo eso subjetivo? Con la lírica o con la poesía. Puedo darle cauce a mi indignación, a mi tristeza o incluso a mi amor, si estoy enamorado de alguna persona, escribiendo en verso. Eso suele ser una de las características más notables de la poesía, que se escribe en verso. Ahora, ¿qué es eso del verso? Pues fijaos, el verso es simplemente escribir un texto procurando acabar cada línea a mitad de frase o a mitad de oración o cortarla donde yo quiera para crear qué, una rima, por ejemplo, y además hacerlo de acuerdo a un cómputo silábico determinado. ¿Qué quiero decir con esto de cómputo silábico? Pues darle sencillamente al texto poético la longitud adecuada para expresar lo que yo quiero. Esto, chicos, fijaos que se entiende fácil cuando se piensa en una imagen. Eh, digamos que cuando escribí una narración queréis contar una historia que le ha pasado a alguien. Cuando escribí un teatro, pues ya sabéis, una historia contada a través de los personajes y de sus diálogos. Pero si yo quiero expresar cómo me siento por dentro, eso se manifiesta, fijaos, en la respiración. Por eso pongo aquí, la poesía es una manera de respirar el corazón. ¿Qué significa? Cuando estáis contentos o cuando estáis nerviosos, pues respiráis como más agitado, entonces habláis más rápido y entonces estáis más nerviosos y estáis como más tensos. Eso tiene que ver con sentimientos alegres. Pero cuando estáis más tristes, fijaos que no sale a hablar con tanta velocidad, tenéis menos ganas de decir cualquier cosa, vuestro habla parece como si se alargara, si se extendiera en el tiempo, como si fuera más lento, más pesado. La poesía trata de reflejar justo esas cosas. Si quiero expresar algo alegre, voy a hablar más rápido. Para eso voy a utilizar menos sílabas en cada verso. Y si quiero expresar algo que sea triste, lo que voy a hacer es escribir un poema con versos más largos, con más sílabas, que cueste más leer, que sea más pesado, para reflejar todo mi pesar. Por eso digo que es importante el cómputo silábico, saber cuántas sílabas tiene cada verso. Aquí viene lo que os voy a pedir en algunos ejercicios esta semana, que es medir versos. Es decir, medir el número de sílabas que tiene cada verso de un poema. Por ejemplo, si yo tengo el poema aquí, Manuel del Río Natural de España ha fallecido el sábado. Tengo que contar, si os pregunto el cómputo silábico, tenéis que contar las sílabas que tiene cada verso. Sencillamente hacer esto. Manuel, aquí hay un diptongo, del río,
Fijaos que aquí hay un hiato. Estas son las letras pequeñitas que... Esto es lo que significa las letras pequeñitas que hay arriba. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Natural. 6, 7 y 8. Hay 8 sílabas. Vale. Siguiente verso. De España. 1, 2, 3, 4. A 5. Vamos por 5 por aquí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sílabas me salen, ¿vale? Esto es lo que tendréis que hacer en esencia. Ahora, esta cuenta que yo he hecho está mal porque no he aplicado una serie de reglas que tenéis que conocer. Son 2 reglas que modifican la cuenta de las sílabas de cada verso. Una de ellas es la sinalefa y la otra regla es la última palabra del verso. Fijaos, primero vamos con la sinalefa. Dice lo que he escrito. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también empieza en vocal, las 2 sílabas se cuentan como una sola. Por ejemplo, aquí, de España. Fijaos, esta sílaba termina por vocal, la E, y la siguiente sílaba también empieza por vocal, la E. Por lo tanto, esto se cuenta como si fuera una sola sílaba. Por lo tanto, esta cuenta ya está mal. Vamos a corregir la siguiente. Se leería des 1, pa 2, ña 3. Y aquí fijaos, esta sílaba termina en vocal y la siguiente empieza por H, pero tenéis que recordar que la H en español es muda, no se pronuncia. Por lo tanto, es toda sílaba que empiece por H es como si empezara directamente por vocal. Por lo tanto, también se cuenta como sinalefa, es decir, como una. 1, 2, 3 y ahora 4, 5, 6. Aquí tenemos otra que termina en vocal con una sílaba siguiente que también empieza en vocal. Por lo tanto, la unimos. Sinalefa. 7, 8, 9 y 10. Ahora en vez de 13 nos han salido 10. Ahora bien, vamos a aplicar todavía la regla que no hemos aplicado, que es la regla de la última palabra del verso. Fijaos. Este verso mide 10 sílabas, pero en función del golpe de voz con el que acaba el verso, es decir, en la última palabra, de acuerdo con el acento que tenga la última palabra, se puede sumar una sílaba a lo contado o restar una sílaba. Si la última palabra del verso es aguda, se le suma una sílaba. Pero si la última palabra del verso fuese esdrújula, se le resta una sílaba a lo que hemos contado. En este caso, sábado. Sábado tiene acentuada la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, es esdrújula. Eso quiere decir que tengo que aplicar esta regla. Restar una sílaba a las que he contado. Yo había contado 10. Ahora le resto una y al final se me quedan 9. Esa es la solución a este ejercicio. Pero fijaos, en el caso anterior, del verso anterior, Manuel del Río, aquí no hay ninguna sinalefa, si os fijáis. Y ahora, me voy a la última palabra. Natural. La acentuación va en la última sílaba. Fijaos cómo la decís. Natural. La última, donde doy el golpe de voz. No se pone la tilde porque acaba en L. Es decir, no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal. Según las reglas de acentuación, se pone la tilde, se pondría si al ser aguda acaba en N, S o vocal. No es el caso, por lo tanto no se acentúa. Pero el golpe de voz lo tiene aquí, natural. Por lo tanto, aplico esta regla. Si es aguda, sumo una sílaba. 8 había contado, le sumo una. Resultado final, 9. Igual que el verso anterior. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que saber. Ahora, ¿qué más? Vámonos de la medida silábica a la rima. Vámonos por aquí. La rima quizá es lo más característico de la poesía, lo que más llama la atención de primera. Se define como la repetición de sonidos de final del verso a partir de la última vocal tónica. Es decir, cómo suena al final de cada verso el poema. Si yo leo, por ejemplo, este poema, Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo la escalera para subir a la cruz. Fijaos que rima, andaluz con cruz
y primaveras con escaleras. Eso es la rima, que se repiten una serie de sonidos para crear cierto ritmo en el poema, para que esté chulo al oírlo, para que tenga cierta gracia, para que mole. Para eso sirve la rima, básicamente. Ahora, tenéis que distinguir diversos tipos de rima. Hay hasta 4 tipos de rima: consonante, asonante y luego versos sueltos y versos libres. Fijaos, la rima consonante es cuando se repiten todos los sonidos a partir de la última vocal tónica. Es decir, fijaos, aquí la rima que os la he indicado escrita en azul. Aquí tenemos la última sílaba con las palabras uz, uz. Y si nos vamos a al cuarto verso, tenemos la palabra cruz. Fijaos que uz y uz son exactamente las mismas letras con las que se crea la rima. Lo mismo pasa con primaveras. ¿Veis? La última sílaba son eras. Y el siguiente verso tiene la palabra escaleras. Eras y eras riman exactamente en todas y cada una de las letras. Por lo tanto, una rima consonante. Todos los sonidos de aproximadamente las dos últimas sílabas son los mismos. Exactamente los mismos. Esto se distingue de otro tipo de rima, que es la asonante, que es cuando se repiten solo los sonidos vocálicos en el mismo orden a partir de la última vocal tónica. ¿Qué significa esto? Fijaos, la rima asonante es cuando en vez de todas las letras solo se repiten las vocales, sin tener en cuenta las consonantes. Es simplemente eso. Rima consonante, se repiten todas las letras, vocales y consonantes. Rima asonante, solo se repiten las vocales, nada de consonantes. Por ejemplo, en el poema de Eres como una nube, tenemos las vocales UE, tal como yo te quiero, I, O. Mujer de labios dulces, UE, de mis infinitos sueños, E, O. Antes he apuntado aquí la E, pero sería propiamente la E. La I, pero sería propiamente la E. Fijaos, se repite UE y UE, y también EO y EO. Se repiten solo las vocales. Nube rima con dulce y quiero rima con sueño. Es una rima como más débil, no queda tan guay, tan cuadrada, tan redonda, mejor dicho, pero sigue teniendo cierto ritmo. Eso le viene de las asonancias, de que rimen solo las vocales. Y por último, fijaos que os podéis encontrar también en un poema con versos que no riman en absoluto, ni consonantes, ni vocales, ni nada de nada. Si yo digo o recito estos versos tan maravillosos de Pedro Salinas: para vivir no quiero islas, palacios, torres, qué alegría más alta vivir en los pronombres. Fijaos que no tiene tanto ritmo como los poemas anteriores. Eso tiene que ver con que de las dos últimas sílabas de cada verso solo rima el verso 2 y el 4, torre con pronombre. Es decir, las vocales OE con estas vocales OE. Pero los otros dos versos, las dos últimas sílabas, quiero, alta, o sea, no riman en absoluto, o sea, no tienen nada que ver. Eso se llama verso suelto. Sencillamente no rima con nada, no está enlazado con nada. Y para rizar el rizo, también puede ser que un poeta le haya dado por escribir versos sin ninguna rima, en ningún verso, absolutamente, como él quiere. ¿Esto por qué lo hacen? Pues porque a lo mejor piensan que no quieren que su poema parezca una canción que pueda cantar yo todo el rato rimando ado con ado, ido con ido. O sea, simplemente quieren escribir poesía. Por ejemplo, este poema de Ángel González, cuando dice: Ángel, me dicen, y yo me levanto, y sonrío y me callo porque en último extremo uno tiene conciencia de la inutilidad de todas las palabras. Fijaos, no ha rimado nada. Pero eso es porque el poeta no quiere convertir su poema en una canción. Sencillamente, él quiere escribir según va pensando y acorta el verso donde el corazón le pide acortarlo. Por último, una vez conocida la rima y medida las sílabas, tenéis que aprenderos el nombre de los tipos de versos. Volviendo al cómputo silábico o a la medida silábica. Aquí habíamos contado que cada verso tenía al final 9 sílabas. Este tipo de verso recibe un nombre en función de las sílabas que hemos contado. Si son 9 sílabas, nos vamos a esta tabla y buscamos aquí
el nombre de los poemas cuyos versos miden siempre 9 sílabas, o en la mayoría de veces 9 sílabas. Nos vamos aquí y encontramos 9 eneasílabos. Por lo tanto, este poema sería un poema eneasílabo. Enea viene del griego que significa 9. Fijaos que cada uno de los nombres con los que empiezan los tipos de versos, bisílabo, aquí bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octo, hace referencia a la palabra griega para decir los números. Es decir, cuando en español nosotros decimos 2, en griego se dice bi, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octo. Esto os puede recordar también a matemáticas, cuando se dice ¿cómo se llama un polígono de 6 lados? ¿Cómo se dirá? ¿O un polígono de 5 lados? ¿Cómo se dirá? Respondedlo vosotros, que sabéis tantas matemáticas. Lo mismo pasa con los versos de 9 sílabas. Enea, 10 deca, 11 endeca, 12 dodeca, 13 tridecasílabo. Y en 14 hay una excepción, no se utiliza la palabra en griego, sino que se llama este tipo de poemas que tienen versos con 14 sílabas, se llaman alejandrinos. Se llaman así porque aparecían en un libro medieval que se llamaba el libro de Alexander. Y eran los versos que más utilizaba el poeta. Por lo tanto, han pasado a la historia como los versos del libro de Alexander o versos alejandrinos, a secas. Y por último, con esto vamos a acabar, tenéis que indicar cuando os pida el análisis de un poema qué tipo de arte utiliza el poeta. Con eso me refiero a si utiliza arte menor o arte mayor. ¿Qué significa esto? Pues una cosa sencillísima y súper tonta. Sencillamente, que cuando hayáis contado la sílaba que mide el poema, por ejemplo, en este caso 9, y hayáis dicho, este es un poema eneasílabo, tenéis que indicar también si entra dentro del arte mayor o arte menor. De arte menor son todos los poemas cuyos versos midan entre 2 y 8 sílabas. Son poemas de arte menor. Por ejemplo, aquí, en el poema que habíamos analizado antes, en consonante, lo voy a medir rápidamente. Cantar del pueblo sin alefa, andaluz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andaluz es aguda, por lo tanto es 7 más 1 igual a 8. Cada verso del poema mide 8 sílabas. Esto es un romance. No me hace falta medir los siguientes versos porque yo sé que esto es un romance. Y los romances, son cosas de profes de lengua, los romances suelen medir siempre 8 sílabas. Por lo tanto, este poema sería un poema de arte menor. ¿Por qué? Porque es octosílabo. En cambio, el poema que hemos medido antes, el eneasílabo, entraría dentro del arte mayor. A partir de 9 sílabas, decimos que los poemas son de arte mayor, de 9 a 14. Y de 2 a 8 sílabas son de arte menor. Por lo tanto, si yo os pido, analizadme este poema, medid las sílabas aplicando las reglas de la sinalefa y de la última palabra del verso, decís el nombre de los poemas que tienen este número de sílabas, en este caso octosílabo, lo buscáis aquí, y por último decís, octosílabo es arte menor. ¿Vale? Una última cosilla que quedaría por indicar, volviendo a la rima, es el tipo de esquema métrico que tendría el poema. Fijaos que andaluz rimaba con cruz, habíamos dicho, por lo tanto, la rima que se repita, le ponemos la primera letra del alfabeto, la A, y luego rimaba primaveras con escaleras. Como esto rima, para unirlo entre sí le colocamos la segunda letra del abecedario. En este caso, Manuel del Río, natural de España, falleció el sábado, no rima nada, dejamos esto indicado con un guión. Siempre indica el esquema métrico poniendo las letras del alfabeto, en orden según vaya apareciendo la rima. Por ejemplo, ya para terminar aquí, para vivir no quiero ir las Palacios Torres. Qué alegría más alta, vivir a los pronombres. Si esto no rima con nada, se le pone un guión, y si esto rima, se le pone una A, y se enlaza esa A con otra rima que aparezca más adelante, ¿vale? Así lo hacéis. Si tenéis alguna duda, preguntadme o consultad de nuevo este vídeo. ¡Hasta luego!